a un pequeño grupo de la sociedad para que ellos vigilen. Así hizo Hitler, Mussolini y Franco. O sea, estos los regímenes islamistas en esto son fantásticos porque además utilizan la religión para atrapar, mantener una base social. Bien, Afganistán es este, ¿no? Antes, lo que es muy importante en Afganistán, o sea, no se podrá entender la situación de las mujeres afganas sin tener en cuenta su ubicación geográfica. O sea, estamos hablando de Afganistán por una sola razón, porque es vecino de China, del espacio antes soviético, porque como hemos dicho, la intervención de Estados Unidos en Afganistán no empieza con las Torres Gemelas buscando a Bin Laden. Empieza cuando en Afganistán hay un gobierno marxista, en el año 78, para que veáis, ¿no?, que en un país musulmán no era raro que la izquierda tomase el poder. De hecho, había mucho, la izquierda en toda la zona, los países musulmanes, tenía muchísimo poder porque eran los únicos que hablaban de la igualdad de las mujeres, por ejemplo, la igualdad étnica, el reparto de la tierra. No había esta burguesía liberal, demócrata que empezó a crecer en los países occidentales, ahí no existía. O eras del gobierno de extrema o eras de izquierda, ¿no? Entonces, la situación de Afganistán solo se entiende teniendo en cuenta sus vecinos. Es vecino de China, del espacio antes soviético, ahora ruso. Y es vecino de Irán, y también vecino del espacio índico. Tener en cuenta, aunque India no es protagonista en el escenario político internacional de momento, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de uno de los principales países del mundo, no solo por la población, sino por el poderío y el papel que puede jugar. Si se une con China, esto es un miedo que tiene Estados Unidos, de hecho ya tienen una expresión para esto. Dicen, si se crease una Chindia, claro. O sea, ya no tienen miedo solo que señor Putin y con el presidente de China son muy amigos, sino tienen pánico a que los dos países más poblados del mundo se unan y con tantos recursos, tanto poderío, se unan contra el dominio del occidente en la zona y en el mundo. Por lo tanto, tener en cuenta esto con Afganistán, que además otro factor importantísimo es que Estados Unidos tiene este contexto. El contexto actual de la situación de Afganistán es que Estados Unidos se está enfrentando a China, pero militarmente. ¿Por qué? Porque económicamente ha perdido la batalla contra China. Ya sabéis, con la guerra comercial que hubo durante Donald Trump, Estados Unidos ha reconocido que ha perdido la guerra, no económica totalmente, pero comercial contra China. El único factor que todavía hace que puede dar una, digamos, cierta ventaja a China y al resto del planeta y sus rivales es factor militar. Nadie es rival de Estados Unidos en lo militar, ¿vale? Entonces, y Afganistán tiene una peculiaridad única en el mundo y es lo siguiente. Estados Unidos tiene cercado a China a través de los países aliados, Filipinas, Japón, tiene muchas bases militares en la zona rodeando prácticamente a China, pero le rodea. Afganistán es el único país del mundo donde Estados Unidos tiene bases militares en la frontera pegada a China. No hay ningún otro país que tenga esta singularidad y sigue teniendo esta ventaja, ¿vale? O sea, así se podrá entender todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar, todo lo que ha montado Estados Unidos, porque todo lo que ha hecho es un montaje. O sea, no se ha ido, ahí ha soltado a los talibanes, ha mandado al menos a decenas de miles de mercenarios ahí, porque tiene otro plan para China. Ahora veremos cuáles son. Bien, este es Afganistán, es un país que antes era una monarquía en las décadas, en el siglo pasado. La importancia que tiene es esto. Mirad, es un país que no es árabe. Para entender la situación de la mujer es muy importante, porque desde España se dice, bueno, es mujer musulmana, tú no eres musulmana porque no llevas el velo. O sea, hacen un saco grande, dicen todas las mujeres son así. Una mujer, ¿cómo es mujer musulmana? Pues es la que lleva el velo. Cuando desde Marruecos hasta Indonesia, Malasia,
Turquía, Tayikistán, Uzbekistán son mujeres musulmanas, entre comillas, ¿no? Es como la mujer, como es una mujer cristiana, es la que está en Polonia o en Rusia o en Suecia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta este factor que no es un país árabe, es un país compuesto por diferentes grupos étnicos, al menos 20 grupos étnicos, porque es un país donde ha habido mucha inmigración, es la ruta de la seda, ahí veis gente como chinos, prácticamente chinos, porque además son de la etnia Huan, o son mongoles, ¿no? En el año 26 tenía una monarquía muy avanzada. Es decir, monarquía avanzada a veces choca, no funciona, parece. Pero tuvieron una monarquía que era bastante progresista, sobre todo la reina empezó a fundar las primeras escuelas para las niñas. O sea que Estados Unidos no ha ido ahí para crear la primera vez escuela para niñas. Eso absolutamente, o sea, dar esta imagen, que fuimos ahí a liberar a las mujeres, pusimos en marcha escuelas, sanidad. Oiga, pero no habéis ido al desierto, ¿no? Mirad, en el año 77, Afganistán se convierte en una república. O sea, el primer ministro, que era un socialdemócrata, hace un golpe de Estado, derroca al rey y empieza a hacer una serie de reformas muy progresistas, sobre todo en las cuestiones de la mujer. Ahora, luego veréis las imágenes. En el año 78, los comunistas hacen otro golpe de Estado y toman el poder. Además, es curioso que es la primera vez que un partido comunista hace un golpe de Estado. Nunca habían hecho esto, siempre hacen la revolución, de encabezar una revolución. Pero ahí ven la posibilidad de que es un gobierno débil, pues podemos hacerlo, la Unión Soviética está aquí arriba, nos apoyará, toman el poder. Y empiezan a hacer las primeras reformas que hacen, son reformas en favor de la mujer, para sacar, claro, la mitad del país de un subdesarrollo brutal. Y así empieza, o sea, en este momento, a partir de la toma del poder por parte de los socialistas, comunistas afganos, la desgracia cae en Afganistán. No por ellos, sino porque Estados Unidos eso no lo va a soportar nunca. Ahí aparece el fenómeno que llamamos el yihadismo. O sea, el yihadismo aparece en Afganistán por parte de Estados Unidos, los crea en Pakistán, luego los manda a Afganistán y también a Irán, ya lo veréis, o sea, que dentro de un plan alucinadamente diseñado en una oficina, empieza a cambiar las fichas en el mundo. Ese es Afganistán. Es un país un poco más grande que España, tiene unos 32 millones de habitantes, solo el 22% viven en las zonas urbanas. Eso quiere decir que en las zonas rurales no hay agua, no hay carretera, no hay... O sea, viven de una forma muy extrema. Estos son grupos étnicos que hay en Afganistán y lo que llevan sobre su cabeza justamente es señal de su pertenencia al grupo étnico. No es eso como dicen que el velo, religión, no. Este gorro demuestra su pertenencia étnica, igual que este chico, aquel señor. Todo esto para nosotros que vivimos en los países multiétnicos son señales, porque así a la primera vista como, bueno, lleva este gorro, por lo tanto es Hazara, quiere decir que es de origen persa, antiguamente habla persa y es chiita, por ejemplo. Y el otro, pues tal, ¿no? O sea, así entonces hay una convivencia para no chocarse, es una señal para que veáis, en caso de la religión, pues la religión oficial y mayoritaria es el Islam, pero la mayoría son sunitas. Los sunitas se llaman como los católicos, ¿no? Que es la tradicional. Los chiitas son grupos como protestantes que aparecieron prácticamente en el siglo XVI en Irán, se convirtió fue decretado como religión oficial, pero son a nivel mundial un 10-15% de los musulmanes del mundo son chiitas. Luego hay judíos, hinduistas, y para que veáis que los afganos no eran fanáticos, no son fanáticos religiosos, eran las estatuas de Buda. O sea, tú puedes ser musulmán, ahí tienes la estatua gigante de Buda, pero es Talibán quien viene a destruir la estatua, no eran los afganos que lo hicieran, ¿no? Vale. Bueno, en cuanto a los grupos étnicos, para que veáis la variedad que hay, Afganistán se llamaba Ariana, su nombre original es Ariana como Irán, quiere decir la tierra de los arios.
Por eso hay tanta gente de ojos verdes, azules, rubios en toda la zona prácticamente. Luego se convirtió en Afganistán en el siglo XVIII, que quiere decir la tierra de llanto. Porque claro, como ahí siempre estaba bajo la invasión de los países vecinos, bueno, se les llamó país de los llantos. Y es curiosísimo esto, ¿no? Mira, el burka, esta es la ropa y la indumentaria que llevan los afganos y las afganas. El burka, que es un término persa antiguo, es la deformación del término purda. Purda quiere decir cortina. Entonces, esta vestimenta solo lo llevaban antes de los talibanes, en el 92, solo lo llevaban las mujeres pashtunes. Pashtun es un grupo étnico, que es también Pakistán, hay muchos pashtunes, ¿no? El resto de las mujeres afganas llevaban su indumentaria, que no era de ninguna manera era hijab o el velo. Como veis, son tules. De hecho, la palabra tul es persa, quiere decir tela transparente, ¿no? Mirad, esta es la reina de Afganistán en el 26, ¿no? O sea, que iba así, reflejaba también la sociedad, no solo ella, en toda la zona de Oriente Medio, Asia Central, el velo no existía. El velo solo existía en Arabia Saudí, ni siquiera en Yemen la gente llevaba el velo o el burka, mucho menos. De hecho, este burka, ¿sabéis? El origen es judío. O sea, las mujeres judías son las mujeres que desde el Antiguo Testamento se les pide que se cubran todo el cuerpo, incluso la cara. En el Islam no existe, en el Corán no existe el velo, no existe, luego lo miramos, ¿no? Este es el rey de Afganistán, que empieza, por ejemplo, en el 21, todo esto para romper esta idea de que los americanos fueron ahí a liberar a las afganas. Todo es falso. En el 31 se abolió el matrimonio forzoso y el matrimonio infantil, porque sabéis que el Islam legitima el matrimonio con las niñas a partir de los 6-7 años, como el judaísmo antes. Luego el judaísmo en el siglo XVIII estableció la edad mínima para las niñas a los 12 años, que es lo que hacen, por ejemplo, los Amish, ¿no? De Estados Unidos, a los 12-13 años las casan. En el Islam y en el judaísmo no existía una edad mínima para matrimonio de las niñas, sobre todo aún hoy. Los fanáticos las casan incluso a los 5 o 6 años, ¿no? El rey abole el matrimonio forzado y el infantil, legaliza la prostitución nupcial, porque había una costumbre, aún hay en una parte de Afganistán, cerca de Pakistán, que los hombres, los maridos, después de que se cansan de la esposa, le llevan a un mercadillo, le ponen en una mesa, en una silla y le subastan. Una mujer podía ser varias veces vendida con sus hijas, porque se quedaban los hombres con los hijos, porque los eran varones, ¿no? Entonces, ilegaliza esto que aún funciona. La OTAN nunca tocó esto, nunca, ni la OTAN ni los gobiernos, que incluso Estados Unidos en Afganistán. Restringe la poliginia, que un hombre pueda tener 4 mujeres o más, según el Corán, pues esto lo restringió el rey entonces. Vale. Bien, esto es mirar, por ejemplo. Se ve, ¿no? Vale, este es Zahir Shah, es el último rey de Afganistán. Mirad, este es Afganistán en los años 60-70. Antes había otras imágenes. Sí, aquí. Este es Afganistán en aquellos años, esto parece París. O sea, incluso llevaban ropas más modernas que España en aquellos años. Sí. Más o menos, ¿no? En la época de Franco, al menos de los años 50-60. Este es Afganistán y es un parque público. Pero esto además había en toda la zona, en Irán, en Turquía, en Egipto. La situación actual es anormal, para que veáis hasta qué punto se puede perder los derechos, se puede retroceder en el tiempo, ¿no? Siempre en el tema de las mujeres, además. Porque es más fácil, porque pueden justificar este retroceso. Este es el primer ministro de Afganistán, que hace un golpe de estado, derroca al rey y empieza a hacer una serie de reformas. Este es Afganistán en su momento. Entonces, esta es el personaje que es interesante conocerla. Se llamará luego la doctora Anahita. Anahita es, los griegos le llaman Anaís. Anahita es el nombre de una diosa persa
diosa de las aguas puras, ¿no? Guardiana de las aguas puras. La doctora Anahita Rateza, entonces era enfermera, entonces hace una movida, era de izquierdas ella, entonces hace una movida, encabeza un movimiento contra un hecho que le obligaban en los hospitales a las enfermeras a taparse el pelo y el cuerpo cuando tenían pacientes masculinos, varones. Y ella dice que de eso nada, porque nosotros no somos mujeres, somos enfermeras y él es un paciente, no es un hombre. Entonces dice, no vamos a llevar este velo. Y lo gana. O sea, la ley ya se suspende. Las mujeres podrán ir así en los años 50, 60 a los hospitales para atender a los enfermos. O sea, esto de que vamos a liberar a las mujeres afganas, dicen, no, es que se habían liberado ellas, no necesitaban a nadie, ¿no? Ella fue enfermera en los años 50, luego ella y otras mujeres fundaron la Organización Democrática de la Mujer Afgana, que es una organización que además en Irán también se llama Organización Democrática de la Mujer Iraní, en Turquía tiene el mismo nombre, y hay una organización internacional hoy en día que se llama la Organización Democrática de la Mujer Internacional, aún hoy funciona. En el 65 había 4 diputadas en el Congreso, en el Parlamento de Afganistán, y ella fue una de ellas. En el año 80 es embajadora de su país en Yugoslavia, cuando muchos países europeos todavía no tenían una mujer embajadora, ¿no? En el 81 es ministra de Asuntos Sociales. Y luego empieza, claro, lanzan una serie de reformas increíbles en un país tan subdesarrollado. Afganistán siempre ha sido así, ¿no? Porque es un país muy montañoso y las montañas siempre impiden el cruce de la civilización, ¿no? ¿Veis? Siempre decimos que los puertos son lugares de transmisión de civilización porque justamente facilitan el contacto entre los seres humanos. Esto es en los años 60. La Constitución afgana en el año 60 declara que las mujeres y los hombres son iguales, aunque siempre este paréntesis de que adaptada a las leyes islámicas lo joroba. Quiere decir que no serán iguales, ¿no? Ya se acaba ahí. Pero las reformas que hay en la vestimenta de los hombres, o sea, iban así los hombres afganos. La situación actual es incomprensible, parece que estás en otro planeta. Estos son los años 70. Estas son mujeres turistas que iban a Afganistán sin problema. O sea, nadie los tocaba, nadie les secuestraba, les violaba. Hay una escritora catalana, se llama Ana Briongos, que tiene varios libros sobre Afganistán y sus aventuras en Afganistán. Ella narra en los años 60 que iban a Afganistán, iban los jóvenes hippies occidentales, ¿sabéis por qué iban? Por opio. Claro, porque era la cuna del opio, ¿sabes? Aquello de hashish y todo esto. Ella había ido sola a Afganistán. Estos son los años 70 en Afganistán. Atención, la vestimenta, ¿no? Estos son los años 70. Pero también era esto, o sea, el progreso estaba en las ciudades, pero en los pueblos esto de la subasta de las mujeres. La foto es actual, no es de aquellos años. Esto salió en un periódico iraní de una mujer afgana que había huido a Irán, a la Cruz Roja iraní, y había denunciado su historia. Y claro, en Irán no conocíamos cómo es posible que subasten a una mujer, cómo. Pues sí, ella había dicho que la habían vendido varias veces. Y en estas compras-ventas, porque las llevan con las hijas, claro, las hijas son secuestradas. Entonces lo que había pedido era ayuda para encontrar a la hija, que es imposible, porque claro, estas situaciones de caos son fantásticas para el secuestro y el tráfico de niñas y niños, también, tráfico de órganos. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 78, hemos dicho, se funda en Afganistán la República Democrática de Afganistán. O sea, el Partido Comunista toma el poder. Los soviéticos no estaban muy de acuerdo con esto, pero al final dicen, bueno, si podéis manteneros en el poder, pues os echaremos una mano. Pero no para entrar militarmente, esto sucede luego. Y en Irán también la izquierda iraní dijo, vale, os apoyaremos, porque se apoyan mucho a Irán como país de referencia. Es como España y Nicaragua, más o menos, ¿no? Para entendernos. Entonces toman el poder.
de las primeras medidas que toma el partido de izquierda, como en todos los países, la sanidad gratuita por primera vez en la historia de Afganistán. La enseñanza igualmente. Burka va desapareciendo. De 5.000 mujeres que estaban empleadas en el Estado, ya se convierten a casi 300.000, ya poco a poco, incluso se convierten a finales del gobierno socialista de Afganistán, la mitad del personal sanitario y la mitad de los docentes eran mujeres, como ocurre en muchos países del mundo. Son los dos sectores que las mujeres trabajaban más. Esta es la doctora Ratibzadeh. O sea, que esto de dar la mano, que aquí una mujer musulmana aquí no puede dar la mano a un hombre, ni mucho menos darle 2 pesos, porque a ver, las tradiciones, oiga, esta señora también, aquí había muchos musulmanes, ¿no? Estas cosas son absolutamente de la extrema derecha fanática islámica, no es de la población musulmana en general, pero han ganado tanto terreno que la propia, sobre todo los inmigrantes, porque tener en cuenta que la inmigración siempre es de los pobres, de las zonas rurales, ¿no?, que llegan aquí. Entonces, claro, es muy fácil manipularles los imanes de las mezquitas, tal, es muy fácil que les manipulen, ¿no? Esta es Afganistán. Bien, en la RDPA, los tribunales civiles ocupan el espacio y anulan los tribunales religiosos. Atención, esto es muy importante, porque aquí en España hay una batalla de las organizaciones islamistas para que las leyes islámicas formen parte de la justicia española. O sea, que un hombre musulmán pueda tener 4 mujeres, porque es su religión. Sí, lo están, en Francia ya hay un debate y están, dependiendo de la fuerza que tengan en el país, pueden avanzar, encajarlo o no. Que, claro, que esto además ha creado que su contrapeso, falso contrapeso, que es la extrema derecha propia de España, cristiana, esto lo utilice, digamos, ¿no? Los tribunales religiosos se desmantelan. La edad nupcial sube de 8 años a 16. Ahora, en prácticamente todos los países de Oriente Medio, realmente la edad nupcial ha bajado a 8 años, incluso menos. Justamente por este asalto de estos grupos religiosos. Miles de puestos de trabajo para ellas, guarderías y guarderías en las empresas, permiso de maternidad 3 meses con el sueldo, miles de escuelas, la mitad del personal sanitario y educativo y el 15% de los periodistas eran mujeres. Solamente mirar las fotos, ¿no? Parece otro país.